En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En los días anteriores de esta primera semana de Cuaresma que hemos terminado ya, ayer miércoles hemos vivido el 7º día de Cuaresma, hemos estado viendo, considerando, reflexionando sobre la misericordia como el principio y fundamento de nuestra vida cristiana. El principio fundamental que tenemos que asentar en nuestra vida cristiana es cómo Jesucristo, al mismo tiempo y en un mismo movimiento, revela quién es el hombre y quién es Dios Padre. Y nos revela este Dios Padre como amor misericordioso, y en ese amor que Dios Padre nos tiene, nos revela al mismo tiempo que el ser humano es el Hijo de Dios, que es el título de dignidad más grande que Dios ha podido nunca conceder a nadie, que Dios ha concedido a todos los hombres y que podemos recibir en el bautismo. Principio y fundamento, Cristo que revela al mismo tiempo al hombre el propio hombre y nos muestra la grandeza de nuestra vocación como hijos de Dios, y al mismo tiempo nos revela el rostro misericordioso del Padre. Como en la vida cristiana no podemos separar la dimensión vertical de nuestra relación con Dios de la dimensión horizontal de nuestra relación con los hombres, porque ambas van intrínsecamente unidas. Y en este revelar Jesús, quiénes somos nosotros y quién es el Padre Dios, Jesús se presenta como el rostro de la misericordia, que es el nombre que el Papa ha querido dar a su bula con la que ha proclamado este año de la misericordia en el que nos encontramos. Hoy vamos a dar un segundo paso y vamos a entrar en la contemplación de esta misericordia, de cómo Jesús nos revela esta misericordia, cómo Él es el rostro de la misericordia. El fundamento de la misericordia está en el amor. Hay un punto clave y primario, principal o primero, que es la alianza de amor que Dios ha establecido con los hombres. Jesucristo, que anuncia la misericordia, la personifica. La misericordia en persona, hecha carne, es Cristo mismo. Y esto lo vemos en cuanto Jesús empieza su misión, cuando comienza a transmitir su mensaje como Mesías. Enseguida se presenta como la misericordia personificada. Si vamos al Evangelio, hay sobre todo 2 capítulos en San Lucas, que son el capítulo 4 y el capítulo 7. El capítulo 4 presenta el mesianismo de Jesús, ¿no? ¿Cuál es la misión del Mesías, de Cristo? Cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y después de leer al profeta Isaías se atribuye a sí mismo esas palabras, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para evangelizar a los pobres. Y entonces enumera: he sido enviado a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar un año de gracia del Señor. Pues ya sabemos que estas palabras no son en sentido literal. No es que Cristo haya venido a dar vista a todos los ciegos, ni que haya venido a sacar de la cárcel a todos los presos, sino que indican el sentido de liberación, por la gracia de Dios, a los que de todas maneras están oprimidos. Cristo ha venido a liberarles. Esta inclinación de Dios a lo miserable, esta inclinación de Dios a la pobreza y a la miseria, esto es la misericordia. Misericordia se compone de 2 palabras que proceden del latín y estas a su vez tienen también relación con las palabras hebreas, miseria y corazón. La misericordia, Dios pone en su corazón nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra humillación, nuestra fragilidad, nuestra miseria. Dios la pone en su corazón, la hace suya, se inclina hacia nuestra miseria. Jesús caracteriza su misión, su ser el Mesías, lo caracteriza por esta misericordia que se inclina a los pobres, a los necesitados, y especialmente a los pecadores. Dios que se inclina al pecador. Y esta es la misericordia en su momento más fuerte, ¿no? Dios se inclina sobre el hombre que se ha alejado de él. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, en nuestro propio pecado, y experimentamos que Dios viene a curarnos, a perdonarnos, a rescatarnos,
experimentamos la misericordia de Dios, ¿no? Ese venir Dios a nuestra pobreza, donde hemos caído, para levantarnos. Así que Cristo viene a ser el signo visible que es amor a los pobres, que es amor al pecador, al necesitado, al débil. Es el rostro de la misericordia, Jesús, para nosotros. En el capítulo 7 de San Lucas, después, un poco más adelante, aparecen aquellos discípulos que eran de Juan Bautista y que van a preguntarle a Jesús si él es el Mesías o si tienen que esperar a otro. Recordáis que Jesús, como respuesta a aquellos, vuelve a esta misma presentación y de nuevo enumera lo mismo y les dice: id y decidle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, a los pobres se les predica la buena noticia. Es decir, esta forma de expresar con las palabras del profeta Isaías son signo de que Cristo es el Mesías y de que esta misión del Señor es la de anunciar la misericordia, el inclinarse de Dios hacia la pobreza de los hombres, como dicen también muchos textos que leemos y rezamos en Adviento y en Navidad, ¿no? Como en una tierra que habitaba, cuando el mundo habitaba en tierra de sombras y de muerte, una luz nos brilló. En la miseria, en la pobreza, en la oscuridad en que estábamos, Dios se ha inclinado sobre nosotros para iluminarnos con su luz, que es la luz de su amor. Jesús, al presentarse así, cumpliendo las palabras de Isaías, da como signo de que Él es el Mesías la misericordia. ¿Cuál es el signo, Señor, de que tú eres el Mesías? La misericordia que revelo de parte del Padre. Jesús quiere decirnos que ya está presente en el mundo la misericordia del Padre hacia los necesitados, que somos todos nosotros. La Iglesia, en sus documentos, en el Magisterio, dice que ese amor de Dios se hace notar sobre todo en contacto con el sufrimiento. Cuando Dios ha venido al mundo a rescatarnos del sufrimiento, se ha bajado hasta asumirlo en sí mismo. Y esta es la maravillosa obra de salvación que ha hecho Dios. Su misericordia ha llegado al punto de asumir nuestra miseria en amor. Es lo supremo de su misericordia. El camino que ha querido elegir para liberarnos de la miseria ha sido cargarla sobre sí mismo. Esta verdad es una realidad que Cristo ha hecho presente. El Padre en cuanto a amor y misericordia. La acción de Cristo, todo lo que Cristo hace en el Evangelio, del inicio al final, todo es misericordia. Todo. Porque todo es revelarse el amor del Padre por nosotros, que está dispuesto a tomar sobre sí nuestro pecado, nuestro sufrimiento, nuestra pobreza. Están estos dos capítulos, ¿no? El 4 y el 7 de Lucas. Pero luego todo el Evangelio entero, todas las palabras de Jesús anuncian la misericordia. Lo hace de infinitas maneras, ¿no? A través de parábolas. Pues cogemos el capítulo 15 de San Lucas, están las parábolas de la misericordia, ¿no? La moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo. Pero luego conocemos también las parábolas del buen samaritano, de aquel siervo malvado que, habiendo sido perdonado de la deuda, luego no quiso perdonar al que le debía. Tantas y tantas palabras de Jesús, y en sus hechos, ¿no? En sus signos, en sus palabras, Jesús revela la misericordia del Padre. Ahora, ¿qué entendemos cuando Jesús habla de misericordia? ¿Qué entiende con esa palabra? Esto no es un concepto fundamentalmente nuevo, es decir, en el Antiguo Testamento ya aparecía. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, pues hay un misterio que en cierta manera se podría llamar la psicología de Dios, o la vulnerabilidad de Dios, ¿no? que se compadece de nuestros sufrimientos, ¿no? La conmoción de Dios ante nuestra miseria, ¿no? Entonces Jesús hablaba de la misericordia del Padre, la proclamaba, pero luego la ejercitaba. Y en tercer lugar, exigía a los hombres que también nosotros seamos misericordiosos. Y esto es parte del Evangelio,
Y esto es lo que Jesús entiende por misericordia. Él habla de ella, pero cuando lo hace, la proclama, la pone en práctica y nos pide que nosotros hagamos lo mismo. Las tres cosas. Entonces aquí viene el principio del agua corriente. El principio del agua corriente, que podemos llamar. En cuanto a la misericordia en la vida cristiana, nos pasa como con la oración en la vida espiritual. En la vida espiritual de la vida del cristiano es como el agua corriente. Es un agua que va fluyendo constantemente. No hay cortes. Es decir, uno no puede decir en su vida espiritual, aquí hago un corte en el que se arregla todo y empieza una vida nueva de cero. Eso no es así. Nuestra vida no se pueden dar cortes. Nuestra vida es un continuo en el sucederse del tiempo de nuestra historia, ¿no? Igual en la oración. No existe la oración pura en ese sentido, ¿no? Que se arregla como oración, llega a ser una oración perfecta y entonces esa oración eleva la vida entera, ¿no? No hay un día que digamos ahora corto y a partir de aquí todo empieza de cero. Eso no puede ser, por mucho que nos gustaría. Incluso sería un absurdo, puesto que también de las zonas imperfectas de nuestra vida Dios se sirve para redimirnos, ¿no? Lo que existe, en cambio, es una oración imperfecta que nos va elevando lentamente la vida hacia Dios a lo largo de nuestra historia, con las imperfecciones de nuestra biografía y con los episodios también más difíciles o peores que hayamos tenido que vivir. Y esta vida, realizada con una perfección relativa, porque también hay zonas imperfectas, esa vida es la que va haciendo la oración cada vez más pura. Incluso, a través también de los momentos difíciles, nuestra oración se purifica y nuestra relación con Dios. Y va mejorando, incluso también a base de las correcciones que tenemos que aprender. Y así se va perfeccionando la vida a la par que se va purificando nuestra oración a lo largo de nuestra vida, que es un continuo, en el que se suben montes pero también se bajan valles. Entonces no hay una especie de corte en el que ahora se arregla todo y empieza una vida nueva, ¿no? Es el principio del agua corriente. La vida no se purifica de una vez. Algo así pasa con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios también actúa en nuestra vida como el agua corriente. Cuando nos detenemos un poco y nos encontramos con la misericordia de Dios, pues comprendemos que la necesitamos, acudimos confiadamente a ella porque esa misericordia nos guía, experimentamos que Dios nos trata con misericordia y eso a su vez a nosotros nos lleva a empezar a ser misericordiosos con los demás. Y esa misericordia que empezamos a tener con los demás nos atrae a su vez más misericordia de Dios sobre nosotros, ¿no? En un proceso en el que vamos poco a poco creciendo. De manera que en nuestra vida ocurre como el agua corriente, ¿no? Que va pasando y que va poco a poco regando, que va poco a poco purificando, que va transformando, sin cortes, porque Dios abraza toda nuestra vida entera. Pues sería también muy interesante, pero no nos da tiempo, y quizá otro día, hablar de cómo todos debemos de hacer un ejercicio espiritual fundamental para nuestra vida cristiana, que es el de personalizar la historia de nuestra vida, como una historia de salvación en la que no hay cortes, en la que sepamos y podamos, con la ayuda de Dios, soldar todo el tiempo de nuestra historia, desde nuestro nacimiento hasta el final, como una historia de salvación en la que todo es abrazado por Dios, para que no neguemos nada, ni nos neguemos a nosotros mismos nada, de forma que Dios pueda purificar por completo nuestro corazón, como el agua corriente, ¿no? Sin cortes, ¿no? Pues igual que Dios suelda el tiempo de nuestra historia en la vida y en la oración, lo mismo ocurre con la misericordia. Si nosotros, como Jesús, no solamente la proclamamos, sino que la ejercitamos y enseñamos a hacer lo mismo, eso va poco a poco haciendo que nuestro corazón se vuelva más misericordioso. Y eso nos hace crecer. Poco a poco lo iremos viendo, pero se ve muy claro cuando rezamos el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces uno, cuando esto lo lee, o lo rezamos así de corrido, puede pensar, si yo perdono a los que me ofenden, entonces Dios me perdona a mí mis ofensas, ¿no? Parece.
Pues no. Y desde luego está muy claro que la iniciativa no es que yo perdone primero. Yo no sería capaz de perdonar, de hecho, si Dios no me perdonase antes a mí. Dios me perdona, me da su gracia, me exige que sea dócil a esa gracia y que ejercite el perdón. Y luego yo, con la ayuda de Dios, soy capaz de perdonar. En cambio, si yo no ejercito el perdón, pues eso se va secando, mi corazón se hace duro, impenetrable al perdón de Dios, y eso me convierte en una persona inmisericordia con los demás, ¿no? Que exige a los demás. En cambio, si yo dejo circular en mí el perdón y la misericordia de Dios, si yo también perdono, eso me atrae nuevos torrentes de misericordia y de perdón de Dios. Y así es como vamos creciendo en participar de los sentimientos de Cristo, ¿no? Como dice San Pablo. Vamos creciendo en ser como Dios. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Pues ir creciendo en ser como Dios consiste en dejarle en nosotros hacer fluir el agua corriente de su misericordia. Es lo que debemos tener como cristianos. Y esto, entonces, hay que llevarlo a la vida real de cada día. ¿De acuerdo? Porque, como decíamos ayer, no estamos para hacer teorías, ni para predicar a los demás, sino para aplicarnos a nosotros, en nuestra vida real, lo que Cristo ha hecho, que ha tenido misericordia conmigo. Y en medio de la vida real de cada día, con los que estoy, entre los que vivo, en el lugar donde habito, por donde pasa mi vida real, que es la única que tengo y que es vida cristiana, pues ahí reflejar cada vez más en nosotros las actitudes y sentimientos de Cristo Jesús. Aquí nos vendría muy bien hacernos dos preguntas. ¿En qué cosas estoy necesitado de la misericordia de Dios? ¿Y con quién debo ser yo misericordioso? Estas dos preguntas también tenemos que hacérnoslas en la oración y después llevarlas a cabo en la vida con la ayuda del Señor. Si dejamos que Cristo entre en la vida real nuestra de cada día y así no hacemos de nuestra vida cristiana una teoría que pronunciamos después en nuestras oraciones compartidas o que queremos expresar en la misa, pues entonces Dios podrá irnos divinizando, podrá ir poniendo en nosotros sus sentimientos y no será algo escondido que queda ahí simplemente como una afirmación, sino algo que vivimos y expresamos. Por eso Jesús exige la misericordia. Por eso nos pide, ve y haz tú lo mismo. Es parte de su mensaje de misericordia. Sin ello, nunca vamos a poder llegar a ser como Él. Y la vida cristiana y cuanto Jesús ha hecho, se quedará en una teoría en nosotros. Cuando Jesús habla de la misericordia, exige la misericordia al menos muy claramente dos veces. Primero, cuando da el mandamiento principal, amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después, cuando dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Si nuestro Padre Dios ha sido misericordioso con nosotros, ¿cómo no vamos a serlo nosotros con los demás? Es la consecuencia, exigencia de la misericordia de Dios. Pidámosle al Señor en este sentido que comprendamos que ser misericordioso es algo propio del Evangelio, entendiendo bien el concepto de misericordia que es tan profundo. Y pidámosle al Señor que en esta Cuaresma y en este año de la misericordia pueda entrar en la vida real de cada uno de nosotros y en esos sitios concretos donde necesitamos aprender misericordia y practicarla, nos ayude a hacerlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.